Esa noche, la casa de Sara brillaba como una lámpara encendida en medio de un vecindario silencioso. La luz dorada se derramaba por los ventanales, bañando el empedrado de la calle donde yo fumaba, observando los autos de lujo que se alineaban frente al portón. Fui invitado como uno de sus antiguos colegas, alguien que había visto cómo ella levantaba aquella empresa con sus propias manos. Hoy Sara se jubilaba oficialmente, después de vender todas sus acciones por $23 millones, una cifra que despertaba respeto, y suficiente para que dentro de su casa más de uno comenzara a hacer cuentas. Adentro el ambiente era bullicioso. El aroma del vino se mezclaba con el de la lavanda que salía de un difusor sobre la repisa. Risas, brindis, el tintinear de las copas y una música de jazz suave, como una tela de seda. Sara vestía un traje azul oscuro, su cabello plateado recogido con esmero. Caminaba entre la gente sonriendo lo justo, hablando lo necesario, exactamente con esa mezcla de frialdad y elegancia que todos recordaban de ella. Pero esa noche noté algo distinto en la comisura de sus ojos. Un leve cansancio, una sombra de vacío. Jessica, su nuera, iba de un lado a otro entre las mesas. Se encargaba de todo, su voz tan dulce que empalagaba. «Ya se jubiló. Déjeme a mí», dijo, apoyando con suavidad la mano en el hombro de Sara. «No dejen que beba mucho. A su edad el hígado ya no aguanta tanto». La frase salió en medio de las risas, como una broma ligera. Pero vi a Sara detenerse un instante antes de sonreír y responder: «Mi hígado todavía trabaja mejor que el de muchos jóvenes». Su voz fue tranquila, aunque su mirada se suavizó como la de quien prefiere perder un asalto para mantener la paz. Nadie percibió la primera grieta de aquella velada perfecta. Solo yo vi cómo su mano apretaba levemente la copa. Miré alrededor. Michael, su hijo, conversaba con los invitados. Su rostro amable, pero con un rastro de tensión asomando entre las facciones. Contaba anécdotas antiguas sobre su madre, los primeros años del negocio, las noches durmiendo en el suelo de la fábrica. Todos aplaudieron. Sara sonrió, aunque esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. Me pregunté, entre tantos halagos y felicitaciones, si alguien hablaba con sinceridad. Cuando el piano cambió a una melodía lenta, Sara se quedó cerca de la ventana. La brisa movía las cortinas y hacía titilar las llamas de las velas. Ella levantó la copa, observando en silencio a los presentes, como si quisiera grabar en su memoria aquella escena, el cierre de un capítulo de su vida. «Gracias a todos», dijo en voz baja. «He dedicado toda mi vida al trabajo. Ahora solo deseo un poco de tranquilidad». Nadie comprendió del todo sus palabras, pero yo sí. Esa tranquilidad en su voz no sonaba a descanso. Sonaba a presentimiento, a la calma que se instala justo antes de la tormenta. El hospital aquella noche resplandecía como un enorme panal encendido. El eco de los pasos de los médicos, el pitido de los monitores y la voz del altavoz llamando emergencias se sucedían sin pausa. Yo estaba en el pasillo blanco, envuelto en el olor penetrante del desinfectante, mirando a Sara recargada contra la pared de ladrillos fríos. Todavía llevaba el vestido azul de la fiesta, ahora arrugado y con una mancha de vino en el costado. Nadie decía nada. Solo la luz helada del neón caía sobre su rostro, endureciendo sus facciones como si fueran de piedra. Frente a nosotros, tras el vidrio empañado, Helen yacía inmóvil en la camilla de urgencias. Médicos y enfermeras se movían a su alrededor, sus voces graves y urgentes.
Michael permanecía junto a Jessica, la mano apretando el hombro de su esposa. Lo oí hablarle en voz baja, intentando sonar tranquilo. «No te preocupes, están haciendo todo lo posible. Mamá va a estar bien». Pero la voz le temblaba. Cada vez que Sarah se acercaba un paso, Michael evitaba mirarla. Bajaba la vista al teléfono o fijaba los ojos en el suelo, perdido. Cuando el médico salió, todos giraron al mismo tiempo. «Ya está fuera de peligro», anunció. «Encontramos rastros de un alcaloide vegetal muy potente, pero la dosis no fue suficiente para causar la muerte». Se detuvo un momento, echando una mirada hacia Sarah. «No se trata de una intoxicación alimentaria. Alguien añadió esta sustancia a su bebida». El silencio que siguió fue pesado. Pude escuchar el jadeo nervioso de Jessica antes de que rompiera en llanto, desplomándose sobre el pecho de su esposo. «Dios mío, ¿quién podría hacer algo así? Mi madre». «Ella jamás toma medicinas ni nada raro», dijo entre sollozos, la voz quebrada, aunque las lágrimas no eran reales. Yo estaba lo bastante cerca para ver sus ojos. No reflejaban miedo por su madre, sino algo más hondo y oscuro. El terror de ver cómo su plan se desmoronaba entre las manos. Sarah no respondió, ni los miró. Dio media vuelta y caminó hasta la ventana al final del pasillo, donde las luces de las ambulancias afuera parpadeaban a ritmo lento. Puso una mano sobre el pecho. Apenas un leve temblor, pero su rostro permaneció firme. Cuando Michael intentó acercarse, ella levantó la mano deteniéndolo, como si hablara con un extraño. «Quédate ahí», dijo en voz baja sin mirarlo. «Solo quiero un poco de silencio». Vi a Michael quedarse inmóvil, la mano aún sobre el hombro de Jessica, el rostro completamente pálido. Quizá aún no entendía que en ese instante, en medio del pasillo gélido del hospital, el último hilo que unía a esa familia se había roto. Sarah no necesitaba confesiones ni pruebas. Ya lo sabía todo. La mujer que había dirigido un imperio entero estaba frente a la traición más sutil y devastadora. La de aquellos a quienes había criado, amado y en quienes había confiado más que en nadie. Y el silencio de ella en ese momento, pensé, fue la explosión más fuerte que nadie oyó jamás. La fiesta se apagaba poco a poco, como una llama que se debilita con el viento. Las luces seguían siendo cálidas, doradas, pero las risas ya se habían diluido. Solo quedaban fragmentos de conversaciones dispersas y el sonido de las copas al chocar suavemente. Los meseros recogían los platos, y el aroma del vino y del perfume se mezclaban en un rastro dulce y persistente. Sarah estaba sentada junto a la ventana, los ojos entrecerrados, la postura serena de quien aparenta disfrutar los últimos minutos de una velada perfecta. Nadie se dio cuenta de que su mirada se detenía en la esquina del salón, donde Jessica estaba sola junto a la barra de bebidas. Jessica se inclinó y sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio con una tapa plateada que brilló bajo la luz. Miró alrededor, apenas un instante, y giró la muñeca. El líquido del frasco cayó dentro de una copa de champaña con una pequeña grieta en el borde. La copa que Sarah usaba siempre en las ocasiones importantes. Los movimientos de Jessica fueron tan precisos que cualquiera pensaría que solo estaba limpiando la copa. La colocó de nuevo en su lugar, sirvió un poco más de vino espumoso y sonrió, como si acabara de terminar una tarea mínima e inocente. Sarah observó la escena desde lejos, sin que su mirada se moviera. No exclamó nada, no soltó la cuchara que tenía en la mano. Solo dejó su propia copa sobre la mesa. La mano que llevaba el anillo de bodas tembló apenas
y luego se cerró rígida, como si apretara un recuerdo viejo. Yo, cerca de la puerta, vi claramente el reflejo del frasco. Un destello plateado que cortó el aire como una cuchilla delgada. Sara siguió con la vista hasta que Jessica se alejó, su sonrisa y su paso idénticos a los de una anfitriona ejemplar. La música cambió a una melodía lenta. Sara se levantó y caminó hacia la barra. Jessica ya tenía la copa agrietada en la mano, lista para acercarse. «Sara no ha brindado conmigo», dijo con una voz tan dulce que empalagaba. «Una copa por un nuevo comienzo». Sara sonrió, tomó la copa con ambas manos. «Gracias, hija», dijo con los ojos fijos en el vino. El color dorado se movía como agua inmóvil. «Eres muy detallista». Jessica la dio la cabeza. Su sonrisa tembló un poco. «Usted me conoce. Solo quiero que todo sea perfecto». Sara rozó la copa con los labios, sin beber. «Perfecto», repitió. «Siempre he creído en la perfección». Dejó la copa sobre la mesa y se giró. Cuando Jessica dio la espalda, Sara la tomó discretamente y caminó hacia Helen, la madre de Jessica, que estaba cerca del ventanal escuchando distraída una charla trivial. «Helen no ha tenido copa aún. Déjeme traerle una», dijo Sara con suavidad. Dejó la copa junto al bolso de Helen y sonrió. «El champaña está delicioso. Pruébelo». Helen sonrió sin sospecha. Levantó la copa. «Gracias, Sara. Yo casi no bebo. Pero esta noche es diferente. Hay que celebrar a mi amiga millonaria». Sara respondió. «Siempre necesitamos una razón para brindar». Alzó otra copa y chocaron suavemente. Las burbujas estallaron con un murmullo diminuto. 5 minutos después, el salón, aún envuelto en música, se quebró con el sonido de vidrio cayendo. Helen tambaleó. Su mano soltó la copa. El líquido se esparció sobre el mármol. Cayó al suelo, con espuma blanca en los labios y los ojos desorbitados. La música se detuvo de golpe. Los gritos llenaron el aire. «¡Llamen al 911!». Helen se desmayó. Jessica gritaba con un tono tan agudo y desesperado que parecía genuino. Sara se arrodilló junto a la mujer, su voz sorprendentemente calma. «Apártense. Déjenla de lado». Le puso la mano en el pecho, comprobó su respiración, y sus ojos no se apartaron ni un segundo de Jessica. Jessica temblaba, paralizada, los ojos abiertos de par en par. Michael llegó corriendo, la tomó de los hombros. «¿Qué pasa?» «Yo... no sé, mi madre solo bebió vino», balbuceó Jessica antes de gritar. «¿Ya llamaron a la ambulancia?» A lo lejos se oyeron las sirenas. Sara seguía en el suelo, el vestido manchado de vino, el rostro imperturbable. Miró la copa rota en 2 sobre el piso. El champaña derramado se filtraba entre las vetas del mármol como sangre. En sus ojos no había horror, solo la quietud de quien acaba de ver confirmada una certeza. Y en ese silencio que cayó sobre el salón, supe que aquella fiesta de retiro había terminado de verdad. No con aplausos, sino con el sonido seco de una copa rompiéndose. A la mañana siguiente, la casa de Sara seguía llena de sol, pero aquella luz parecía más fría que otros días. Fui a visitarla, sabiendo que después de la noche anterior le sería imposible haber dormido bien. En la mesa del comedor quedaba un florero con lirios de la fiesta, ya algo marchitos, con algunos pétalos caídos sobre la superficie. Sara estaba sentada allí, preparando té en silencio. Su figura parecía más pequeña que la noche anterior. Cuando sonó el timbre, solo dijo suavemente: «Déjalo pasar». Michael apareció con una caja de pastelitos del viejo local
al que madre e hijo solían ir en cada cumpleaños. «Mamá, te traje unos panecillos de limón, los que te gustan», dijo intentando sonar animado. Dejó la caja sobre la mesa y se sentó frente a ella. La sonrisa se le tensó apenas. «¿Pudiste dormir? Sé que anoche fue duro. A tu edad, un pequeño susto puede ser peligroso. Solo me preocupa que te sientas cansada». Parecía una frase amable, pero en su tono había algo sutilmente inquietante, como si probara la fragilidad de su madre. Sara sonrió, vertió el té en una taza. «Estoy bien. La gente solo se cansa cuando aún se preocupa por otros. ¿Lo sabías? Ya no tengo de qué preocuparme, así que estoy en paz». Le acercó la taza con la mirada serena. Michael la tomó, bebió un sorbo, la dejó sobre la mesa y la observó, buscando algo en el rostro de su madre. «Anoche fue terrible», dijo al fin la voz más baja. «El doctor dice que solo fue un accidente. Nadie lo hizo a propósito». Sara arqueó las cejas. «¿Quién haría algo así?» Claro, asintió de inmediato. «Solo digo que deberías tener cuidado. A veces las personas que nos rodean no son como creemos». «Tienes razón», respondió ella con voz pareja. «Yo también lo estaba pensando». El silencio se extendió. Michael apretó los labios y desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol entraba a raudales. Sara no preguntó nada más. No lo presionó. Sonreía de vez en cuando, levantaba la taza y aunque sus manos temblaban un poco, se mantenían firmes. En sus ojos vi algo nuevo. Ya no había confusión ni herida, sino la calma aguda de quien ha empezado a leer cada respiración y cada gesto del que tiene enfrente. Cuando Michael se levantó para irse, vaciló un momento. «Mamá, no salgas mucho, ¿sí? Si necesitas algo, llámame». Sara lo acompañó hasta la puerta. «No te preocupes, hijo», dijo con suavidad. «Sé cuidar de mí. También sé cuándo fingir que no sé algo». La puerta se cerró. La casa quedó tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Sara permaneció quieta un largo rato y luego exhaló despacio. Su mano todavía temblaba, pero en su mirada brillaba un destello nuevo, frío, lúcido y absolutamente despierto. La mañana transcurría lentamente, tan silenciosa que el tic-tac del reloj sonaba como un latido. Sara preparaba té cuando el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Jessica. Su voz llegó clara, dulce como la miel. «Sara, solo quería saber cómo te sientes hoy. Después de lo de mi mamá he estado preocupada. ¿No te has sentido mareada, con náuseas o algo extraño?» Sara sonrió con frialdad, dejó la tetera y sostuvo con firmeza la taza. «No, estoy bien. Tal vez porque no bebí tanto como los demás». «Me alegra tanto», dijo Jessica conteniendo un suspiro. «El médico dijo que a veces los vinos caros pueden provocar alergias. Mi mamá es muy sensible. Temía que a ti también te afectara». Sara escuchaba cada pausa, cada palabra calculada, como anzuelos lanzados para atrapar una reacción. «Qué lástima», respondió suavemente. «Seguro Helen se recuperará pronto». «Sí, eso espero». Michael quiere hablar contigo un momento, ¿te parece?» Sin esperar respuesta, la voz cambió al otro lado de la línea. Michael entró en la conversación, su tono pulido, casi ensayado. «Mamá, pensaba que quizá podrías venirte a vivir con nosotros un tiempo. La casa es grande. Tendrás tu propia habitación y Emma te adora. Después de lo que pasó, me preocupa que te sientas intranquila estando sola». Sara levantó la taza, observó el vapor elevarse y contestó despacio. «Te preocupas demasiado. Sigo prefiriendo mi casa tranquila». «Pero mamá», intervino Jessica, «esa casa es demasiado grande».
Una sola persona no puede con todo. Además, después de vender la empresa con tanto dinero de por medio, yo podría ayudarte a manejarlo con seguridad. Hoy en día es difícil confiar en la gente. Sara dejó la taza. El sonido del porcelanato contra el plato sonó como una nota final, en una melodía premeditada. ¡Qué considerados son! Pero aún puedo firmar mis cheques y contar mi dinero, gracias. Michael rió, intentando mantener el tono ligero. Claro, mamá. Siempre has sido la más inteligente. Solo queremos prevenir. Si algún día te engañan o te pasa algo, sabremos cómo reaccionar. Solo queremos que vivas más cómoda, añadió Jessica. No tienes que preocuparte por nada. Basta con que firmes unos documentos simples. Nosotros nos encargaremos del resto. El silencio se alargó. Afuera el viento soplaba contra las ventanas y hacía moverse las cortinas blancas. Sara miró hacia allí, los ojos entrecerrados, como midiendo la distancia entre ella y la trampa que se cerraba lentamente. «Son muy hábiles», dijo con voz suave pero firme. «Saben cómo convencer a la gente de que necesita ser cuidada». «Mamá, no quise decir eso», balbuceó Michael incómodo. «No pasa nada». Sara sonrió interrumpiéndolo. «He trabajado con personas mucho más elocuentes, y siempre es lo mismo. Todos creen que actúan por el bien de los demás». El otro lado de la línea quedó en silencio. Pude escuchar la respiración pesada de Jessica y luego la voz de Michael más baja. «Solo temo que te esfuerces demasiado. Te queremos de verdad, mamá». «Lo sé», respondió Sara, apenas un susurro. «Gracias a los dos». Hizo una pausa y añadió: «Aunque el cariño a veces es la forma más educada de quitarle a alguien su libertad». Cuando colgó, Sara permaneció sentada mucho tiempo. La luz de la mañana se extendía sobre la mesa, iluminando las vetas antiguas de la madera. La casa antes cálida parecía encogerse. Las paredes, las puertas, el techo, todo guardaba un silencio expectante. Cerró los ojos. Respiró hondo. La sensación de ser subestimada se había transformado en algo más pesado. Ser considerada una carga. Y en ese silencio, Sara comprendió con claridad que ellos ya habían empezado a construir un muro invisible a su alrededor. No alto, pero lo bastante grueso para mantenerla encerrada dentro. Esa noche el estudio de Sara solo estaba iluminado por la pequeña lámpara del escritorio, una luz amarilla y tenue que se derramaba sobre la madera vieja, cubriendo las hojas en blanco y las notas esparcidas. Afuera la lluvia caía leve. Las gotas golpeaban el cristal con un ritmo constante, lejano, como un reloj de otro mundo. Yo permanecía en el pasillo, escuchando el roce de su pluma sobre el papel. Lento, firme, regular. Ya no se oían suspiros, ni el sonido brusco de la silla arrastrándose como en los días anteriores. Sobre la mesa reposaba el marco con la fotografía de su esposo, muerto hacía más de 10 años. En la imagen, él sonreía con ternura, un brazo alrededor de su cintura, el día de la inauguración de su primera empresa. Sara pasó la mano sobre el cristal, lo acarició un instante y luego escribió en el cuaderno nuevo: «Si ellos creen que soy vieja y débil, los dejaré creerlo». Se detuvo, mirando esas palabras por largo rato. No había rabia en su gesto, sino una determinación contenida. Desde ese momento toda emoción blanda pareció abandonarla, quedando solo la claridad fría de quien alguna vez dirigió a cientos de personas con una simple inclinación de cabeza. En la siguiente hoja escribió con trazos nítidos: fecha y hora, envenenamiento de Helen. Quien sirvió el vino, Jessica. Testigo, yo misma. Actitud de Michael, evasiva.
expresión de Jessica, miedo, control. Así Sara seguía escribiendo, tachando, agregando, como si redactara un nuevo plan de negocios. Solo que esta vez el mercado era su propia familia. A veces hacía una pausa, servía más té, miraba por la ventana. Un relámpago distante se reflejaba en sus ojos, dibujando en su rostro un relieve metálico. Abrió un cajón y sacó otro cuaderno, uno antiguo de los años en la empresa. Las primeras páginas estaban llenas de fórmulas, planes, modelos de gestión. Pasó las hojas hasta encontrar una en blanco en el centro y escribió con su letra inclinada: recolectar, verificar, contraatacar. La pluma vaciló un segundo antes de añadir: no por venganza, sino por la verdad. Afuera la lluvia se intensificó. Sara cerró la ventana, volvió al escritorio y encendió la computadora. Buscó laboratorios privados, bufetes de abogados, servicios de análisis toxicológicos. Cada vez que la pantalla iluminaba su rostro, yo reconocía una versión distinta de ella. Ya no era la madre herida, sino la estratega que había dormido poco y jamás perdió una negociación. Esa noche Sara no durmió. Cuando el amanecer asomó entre las nubes, ella seguía allí, las cortinas moviéndose apenas con el viento fresco. Sobre la mesa, entre los papeles desordenados, había un trozo de papel con letras delicadas. Ellos piensan que tengo miedo. En realidad, solo estoy esperando a que se muestren por completo. Dejó la pluma, se recostó en la silla y cerró los ojos. No para descansar, sino para repasar cada detalle, cada mirada, cada palabra. Y entonces comprendí. Esa noche marcó la frontera. Sara ya no era una víctima. Había vuelto a ser la mujer que planea, la que calcula. Solo que esta vez su frialdad nacía del dolor. Esa mañana, el cielo estaba despejado y sereno. Michael conducía despacio por una calle bordeada de robles. Sus manos se aferraban al volante y sonreía más de lo necesario. «Solo quiero que lo veas, mamá», dijo con un tono forzadamente tranquilo. «El lugar es hermoso. Está cerca de mi casa. Tiene personal médico las 24 horas. No hay compromiso alguno. Solo quiero que lo tomes como un paseo». Sara iba en el asiento del copiloto, la mirada perdida tras la ventanilla, observando las hileras de casas de ladrillo rojo que se sucedían una tras otra. No respondió. Cuando el coche giró por un camino estrecho con un cartel de bronce donde se leía Sunset Manor, un lugar de paz para los años dorados, ella inclinó un poco la cabeza y repitió esas palabras en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. El edificio apareció frente a ellos, tan tranquilo que resultaba casi artificial. El césped perfectamente cortado, los setos de lavanda desprendiendo un aroma leve y sillas blancas colocadas con simetría bajo los árboles. Una empleada con uniforme color crema salió a recibirlos, su sonrisa perfectamente ensayada. «Buenos días, señora Wilson. Qué gusto conocerla. Tenemos lista la habitación modelo para su visita». Michael le agradeció, bajando la voz como si temiera romper la pureza de aquel aire impecable. Caminaron por un pasillo de piedra pulida. A ambos lados, grandes fotografías mostraban ancianos sonrientes, abrazando mascotas o soplando velas de cumpleaños. De los altavoces del techo sonaba La Vie en Rose, tan lenta y suave que ya no transmitía emoción alguna. Sara avanzaba despacio, hasta detenerse ante una amplia ventana. Afuera, varios ancianos estaban sentados en bancos de madera, con la vista fija en el patio soleado. Nadie hablaba. Uno de ellos dobló el periódico y se quedó mirando el vacío, como si escuchara algo que solo él podía oír. «Es precioso, ¿verdad, mamá?»,
Preguntó Michael con un tono de orgullo. «Mira, aquí los cuidan muy bien. Hay una biblioteca, un jardín de hierbas, enfermeros todo el tiempo. No tendrás que preocuparte por nada». Sarah lo miró largo rato. «¿No decías que temías que me sintiera sola?» «Solo quiero que vivas en paz», contestó él con una mirada casi suplicante. «A tu edad, estar sola no es bueno. Necesitas compañía». Sarah guardó silencio. Volvió a mirar hacia el jardín, hacia esas personas que en apariencia estaban acompañadas. Enfermeros, relojes de medicación, visitas programadas. Detrás de las mantas tibias y las sonrisas tenues parecían figuras de fotografía, dispuestas con cuidado para no desentonar, para estar quietas, para obedecer. Una empleada pasó cerca y le sonrió. Sarah devolvió un gesto tan leve que casi no existió. «No es que tema estar sola», dijo al fin con voz suave, apenas un suspiro. «Temo convertirme en otra persona». Michael frunció el ceño, sin comprender. Ella se adelantó, caminando despacio hacia el balcón. Desde allí se veía todo el jardín. Los canteros floreciendo con una precisión casi matemática, ni una flor destacando sobre las demás. Sarah posó la mano en la baranda. La pintura fría le recorrió la piel. La empleada seguía sonriendo mientras los guiaba por más pasillos, describiendo las comodidades. Michael asentía, los ojos brillándole con la satisfacción de quien cree haber hecho lo correcto. Sarah también asentía cuando él la miraba, pero su vista se perdía. En el extremo del pasillo vio a una anciana en silla de ruedas, de espaldas al interior, con los ojos cerrados y las manos cruzadas, como esperando una llamada que nunca llegaría. Al salir de Sunset Manor, una brisa suave movía las ramas de los sauces. Michael abrió la puerta del auto para su madre. «¿Qué te pareció?», preguntó. Sarah se sentó, abrochó el cinturón y respondió con una voz ligera. «Tranquilo, bonito. Parece un lugar donde guardan cosas valiosas que ya no se usan». Michael rió, creyendo que era un elogio. Encendió el motor y empezó a hablar sobre los programas de actividades, el lago artificial, las comodidades. Sarah no lo escuchaba. En su mente, el piano seguía sonando, monótono, triste. Cuando salieron a la carretera principal, miró por el espejo retrovisor. El edificio se hacía pequeño. El sol doraba las letras del letrero Sunset Manor. Entonces sonrió apenas. Una sonrisa que lo entendía todo. El plan de ellos estaba casi completo. Y ella por fin sabía exactamente para qué debía prepararse. Esa tarde, la oficina de David Hartwell, en el piso 15 de un viejo edificio, se bañaba con la luz del atardecer que atravesaba los ventanales, tiñendo todo de un color ámbar oscuro. Sarah estaba sentada en un sillón de cuero marrón, serena, aunque con una claridad cortante en los ojos. Frente a ella, David, su asesor legal desde hacía años, revisaba cada documento con la cautela de un cirujano de corazón. «Quiero que todo se transfiera», dijo Sarah. «Nadie, excepto yo, podrá tocar esos bienes sin mi autorización por escrito». David asintió. Tomó nota rápida y levantó la vista. «¿Estás segura? Esto significa eliminar casi por completo los derechos de herencia de su hijo». Sarah respondió con voz tranquila. «Si quiere ser digno, tendrá que aprender a vivir sin esperar a que su madre muera». David detuvo la pluma. La miró y sonrió con melancolía. «Muy parecida a la mujer que era usted antes». Le entregó un fajo de papeles. El Nuevo Testamento, el fideicomiso, los poderes médicos limitados. Firmaron. Cada trazo era preciso, frío, como una incisión sobre piedra. Luego David llamó a una empresa privada de seguridad contratando un paquete de protección completa. Cámaras,
sensores en las puertas, botones de alarma conectados a la policía. Sarah solo dijo: «Considéralo mi nueva compañía. La diferencia es que esta vez los competidores llevan mi propio apellido». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una cafetería discreta, Jessica se sentaba frente a Michael. Frente a ellos, un hombre delgado con gafas de montura plateada, el doctor Richard Steinberg, los escuchaba en silencio. «Solo necesito que el informe indique que ella muestra signos de deterioro cognitivo», dijo Jessica, la voz baja pero firme. «No hace falta declararla incapaz por completo, solo lo suficiente para que el tribunal nos permita administrar sus bienes». Steinberg cruzó los brazos y asintió lentamente. «Entiendo. En estos casos, suele gestionarse mediante una evaluación psicológica. ¿Ha mostrado algún síntoma?». Michael intervino vacilante. «Mi madre a veces olvida citas, dice cosas sin sentido. Tal vez sea la edad». Jessica lo miró de reojo. En sus ojos brilló la certeza. «Ve, doctor, solo queremos protegerla. Ella ya no está en condiciones de manejar todo sola». Steinberg tomó notas, su voz metálica. «Prepararé el expediente, pero todo debe parecer natural. Si alguien pregunta, solo soy un consultor médico». Corte a corte, dos mundos avanzaban sin saber que estaban a punto de cruzarse. En un lado, Sarah firmaba documentos que impedirían a cualquiera tocar su fortuna. En el otro, Jessica rubricaba una solicitud para evaluar la competencia mental de esa misma mujer. Un trazo de tinta negra, legal, luminoso, contra otro trazado con miedo y avaricia. Una firma temblorosa manchada por la duda. Cuando cayó la noche, Sarah se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el resplandor de la ciudad. En el bolsillo de su chaqueta llevaba doblada una copia de su Nuevo Testamento. «Esta será una guerra larga», murmuró. «Pero ya he esperado toda una vida para construir un imperio. Puedo esperar lo necesario para defenderlo». En algún lugar, a unas cuadras de distancia, Jessica también levantaba la mirada. Los labios curvados en una sonrisa de victoria, convencida de que el juego estaba bajo su control. Ninguna de las dos sabía que la batalla ya había comenzado, solo que el cazador aún creía ser la presa. Aquel mediodía, el sol caía con fuerza. La luz atravesaba los ventanales y se deslizaba sobre la mesa de madera del comedor. Sarah había preparado té. El aroma a flor de azahar flotaba suavemente en el aire. Todo estaba ordenado, como si se tratara de una reunión cualquiera. Colocó los papeles frente a ella y puso la pluma en el centro alineada con precisión. Cuando sonó el timbre, solo dijo con calma: «Pásenle». Jessica entró primero, impecablemente maquillada, la sonrisa redonda, perfecta. En las manos llevaba una carpeta gruesa atada con una cinta. Michael la seguía, fingiendo serenidad, aunque los ojos le delataban la tensión. «Mamá, solo necesitamos que firmes unos documentos», comenzó Jessica con voz tan suave que casi se confundía con el aire. «Son los trámites de Sunset Manor. Requieren la firma de un familiar y de la persona autorizada. Después de eso, todo estará bien». Sarah los miró. Una sonrisa leve cruzó su rostro. «¿Bien para quién, hija?». Jessica sonrió de nuevo, fingiendo no captar la ironía. «Para todos nosotros, por supuesto. Tú estarás bien cuidada, nosotros tranquilos. En cuanto a las cuentas y los papeles, Michael y yo podemos administrarlos solo para mantener todo seguro». Michael se sentó, acercó la silla a la mesa. «Mamá, sé que odias estos temas, pero es mejor hacerlo cuanto antes. Ya los revisé todos. Es un modelo de poder estándar, nada complicado.
dijo empujando la carpeta hacia ella con una sonrisa rígida. «Solo tienes que firmar en los lugares marcados en azul». Sara tomó los documentos y los hojeó despacio. El papel grueso, la tinta fuerte, las frases secas que enumeraban derechos sobre bienes, transferencias, decisiones médicas. Entre las líneas podía ver claramente lo que buscaban. Cada palabra arrancaba de sus manos lo que había construido en media vida. «Muy cuidadosos», murmuró con una mezcla de elogio y sarcasmo. Jessica se inclinó hacia ella. «Solo queremos lo mejor para ti. A tu edad hay que pensar a futuro. Si pasa algo, nosotros nos ocupamos». Sara colocó la pluma sobre la primera hoja, la mirada fija en ella. «De acuerdo», dijo despacio. «Si creen que esto es lo correcto». Firmó con trazos lentos, firmes, sin titubeos. El sonido de la pluma sobre el papel fue como el de una hoja fina cortando tela. Jessica suspiró de alivio, sonriendo más amplia. «No te arrepentirás, te lo prometo». «Eso espero», respondió Sara, cerrando la carpeta y empujándola hacia su nuera. «Llévenla ahora. Mientras más rápido, mejor saldrán las cosas». Michael se levantó, la abrazó levemente. «Sabía que lo entenderías». «Claro», dijo ella con una serenidad helada. Después de ser madre tantos años, ¿cómo no entender a un hijo? Los acompañó hasta la puerta. Cuando el coche desapareció tras los árboles, volvió a la mesa y sirvió más té. Sobre el mantel quedaba otro conjunto de papeles idénticos a los que acababan de llevarse, salvo por un pequeño sello en la esquina. El verdadero, preparado por David. El que había firmado era falso. Cada palabra legalmente inútil. Tomó el teléfono, marcó el número. La voz grave y precisa de David sonó al instante. «Supongo que ya vinieron». «Y ya se fueron», respondió Sara. «¿Sabes lo que toca?» «Siempre lo sé», dijo él. «¿Está lista?» Sara miró hacia el jardín, donde el sol bañaba los rosales en flor. «Ya es hora», susurró. Colgó y se quedó quieta, escuchando el paso del tiempo en el tic-tac del reloj. En la habitación inundada de luz, entre el aroma del té de azahar y el papel recién firmado, solo quedaba el silencio absoluto de quien ha esperado demasiado para volver a temer. En una esquina de la mesa un pétalo de rosa cayó, rozando la carpeta falsa. Quedó inmóvil, como el punto final de un plan que acababa de cruzar la mitad del camino. Aquella mañana, el cielo estaba opaco. La luz del sol aún no lograba atravesar la capa gris de nubes. Sara colocaba rosas en un florero cuando se escucharon 3 golpes en la puerta, firmes, medidos. Dejó las tijeras, se sacudió las manos sobre el delantal y fue a abrir. En el umbral había 2 policías, un hombre alto y una mujer de cabello corto, rostro serio, pero no severo. «¿La señora Sarah Wilson?», preguntó ella. «Necesitamos hablar con usted sobre el incidente ocurrido en la fiesta de la semana pasada». Sara asintió con voz tranquila. «Pasen. Supongo que traen buenas noticias». Apenas se sentaron, un automóvil se detuvo frente al portón. Michael bajó del asiento del conductor. Jessica lo hizo primero, perfectamente arreglada, intentando dibujar una sonrisa sobre el rostro pálido. Michael parecía un hombre que no había dormido en días. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, pero Sara solo les indicó que tomaran asiento. El policía abrió una carpeta y sacó varios documentos. «Los resultados de la prueba al champaña que quedaba en su despensa», dijo con voz clara. «Encontramos una alta concentración de Olander, un veneno vegetal muy potente. Por suerte, la dosis no fue suficiente para causar la muerte, pero fue colocada con intención. El aire se espesó.
Jessica apretó la mano de Michael, pero la suya estaba helada y húmeda. Debe haber un error, balbuceó. Quizá alguien tocó la botella, o el camarero... No lo sé. La agente abrió otra carpeta. Además, añadió, descubrimos una póliza de seguro de vida por $500,000. La persona asegurada es usted, señora Wilson, y la beneficiaria, Jessica Hartwell. El contrato fue firmado hace 6 meses. Jessica se quedó rígida. Yo no lo recuerdo. Tal vez fue un error de la agencia. No he hecho... Sara se levantó. Su voz fue baja pero firme. No lo intentes, Jessica. Lo supe desde aquella noche. Jessica la miró, los ojos desorbitados, los labios temblando. ¿De qué está hablando? ¿De cuando vertiste algo de ese frasquito en la copa con la grieta?, dijo Sara despacio, cada palabra cayendo como piedra sobre cristal. Lo vi todo. Te dejé creer que lo habías logrado, pero parece que subestimaste a una mujer de 70 años. Michael la miró, el rostro sin una gota de color. «Mamá, ¿lo sabías?» «Desde el principio», respondió ella. «Y tú también sabías algo, ¿verdad?» Michael abrió la boca, pero no pudo hablar. Sara lo observó sin ira, solo con un cansancio inmenso. «Puedo perdonar la ignorancia, Michael», dijo, «pero no la avaricia, porque la avaricia no es un error, es una elección». Jessica rompió a llorar, cayendo de rodillas. Yo no quería matarla, solo quería que todo pasara más rápido. Michael está pasando por un mal momento. Yo pensé que si usted... Sara la interrumpió. Si yo moría, las cosas serían más fáciles. Lo entiendo. Lo que asusta no es lo que intentaste hacerme, sino cómo lograste que mi hijo creyera que lo hacía por amor. La agente se adelantó y comenzó a leerle sus derechos. Las esposas brillaron al reflejar la luz. Jessica forcejeó, sollozando. «Morirá sola, Sara. Nadie la quiere». Sara no respondió. La vio marcharse sin satisfacción, sin temblor, con la mirada de quien ha presenciado demasiados finales y ya no necesita palabras. Michael se quedó inmóvil, incapaz de mirarla. «Lo siento», murmuró la voz ronca. «No pensé que esto terminaría así». «Sí lo pensaste», dijo Sara mirando por la ventana donde la luz pálida empezaba a filtrarse. «Solo no creíste que las consecuencias serían reales». El silencio se extendió. Afuera, el motor del coche policial rugió y se alejó. En la casa el aroma de las rosas se mezclaba con el del té frío, tenue, distante. Sara se sentó, las manos entrelazadas, la vista perdida. «A veces», dijo en voz baja como para sí misma, «la gente no muere por veneno, muere por su propia necedad». Nadie añadió una palabra. Solo el reloj siguió marcando los segundos, y la luz dentro de la casa se volvió dorada, ambigua, el color incierto del amanecer o del atardecer, imposible de distinguir. 3 meses habían pasado, y la primavera había llegado despacio. El jardín de Sara volvía a estar verde. Las matas de rosas florecían rojas bajo la luz suave de la mañana. Ya no había pasos ni voces, ni aquellas risas forzadas de las fiestas de antaño. Solo el sonido de las tijeras, cortando ramas, y la respiración pausada de una mujer que había sobrevivido a la tormenta. Cuando llegué, la vi sentada en el porche, con guantes puestos, retirando una a una las hojas secas pegadas a las ramas. Había perdido la rigidez de los días en el tribunal. Lo que quedaba en ella era una calma tenue, casi translúcida, pero tan profunda que nadie podría alcanzarla. Desde el camino apareció una figura, Helen. Llevaba un abrigo de lana gris. Su rostro estaba más demacrado, pero sus ojos conservaban dulzura. Al ver a Sara, se detuvo unos segundos.
vacilante antes de hablar. No sabía si debía venir, dijo con voz baja, pero le debo algo, un agradecimiento y una disculpa. Sara levantó la vista. Se limpió las manos en el delantal y sonrió con suavidad. No me debe nada, Helen. Las dos fuimos víctimas de lo mismo. La codicia que crece dentro de casa, donde una cree que hay refugio. Helen se sentó frente a ella. Dos mujeres, dos madres en silencio, mirándose un largo instante. Sara entró a la casa y regresó con una bandeja de porcelana blanca. Sirvió el té en 2 tazas. Una de ellas tenía una pequeña grieta en el borde. La misma copa de la noche de la fiesta. Helen la reconoció y su mano tembló un poco. ¿Aún la conserva?, preguntó. Sí, respondió Sara sirviendo el té. La gente suele tirar lo que está roto, pero a veces es justo esa grieta la que nos recuerda por qué algo fue importante. Permanecieron calladas, respirando el aroma del té. La luz del sol se filtraba entre las hojas, cayendo sobre la mesa. En la taza agrietada brillaba una línea de luz tan fina como un hilo de plata. Nadie mencionó a Jessica ni a Michael. Entre ambas, ese silencio era una forma de consuelo. Suficiente para olvidar, suficiente para perdonar. Después de un rato, Sara tomó el teléfono y revisó un mensaje. La pantalla se iluminó. Ya me aceptaron en la universidad, abuela. Debajo, una foto de Emma, 17 años, sonrisa abierta, el cabello recogido en una coleta. Sara la observó largo rato. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. ¿Buenas noticias?, preguntó Helen con suavidad. Sí, respondió Sara casi en un susurro. La niña eligió estudiar Derecho. Quiere entender qué significa justicia y qué significa bondad. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró la taza medio vacía, donde el té reflejaba una franja de cielo azul. Mientras la siguiente generación sepa elegir la bondad, dijo despacio, como hablándose a sí misma, toda venganza se vuelve innecesaria. Helen asintió con los ojos húmedos. A lo lejos el viento soplaba entre los rosales y algunos pétalos caían sobre el césped, como viejas heridas disolviéndose bajo el sol. Yo permanecí en silencio desde el umbral, observando a las dos mujeres frente a frente. Una escena tranquila, extrañamente hermosa, y entendí entonces que hay victorias que no necesitan triunfos, solo la serenidad de un alma que todavía puede ser lo bastante dulce como para seguir creyendo en la bondad. La sala de interrogatorios del departamento de policía estaba en el 3er piso, donde la luz blanca caía desde el techo como una capa de hielo que cubría cada superficie. Yo observaba desde el pasillo, a través del vidrio unidireccional. Dentro, Sara y Michael estaban frente a frente. La distancia entre ellos no era más que una mesa metálica, pero la otra, la invisible, la que separa a una madre de su hijo, parecía interminable. Michael se veía demacrado, los ojos hundidos y enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Sostenía un vaso de agua con ambas manos que temblaban, aunque no se atrevía a beber. Sara, en cambio, permanecía igual. Espalda recta, voz baja, mirada impenetrable. El oficial los dejó solos y cerró la puerta a medias. En la habitación quedó solo el sonido del reloj marcando los segundos. «Mamá», dijo Michael, con la voz ronca. «No sé por dónde empezar». Respiró hondo, las manos apretadas hasta ponerse blancas. Me equivoqué. Dejé que Jessica me manipulara. Pensé que solo estaba ayudándola con los asuntos financieros. No sabía lo que planeaba. Te lo juro. Sara lo interrumpió. Su voz firme pero suave, como una línea recta en el aire. No jures.
Esas palabras solo te hacen más pequeño. Michael bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron y las lágrimas cayeron sobre la mesa. Mamá solo quería que estuvieras a salvo. Tenía miedo de que estuvieras sola, miedo de... Sara lo miró largo rato y luego respondió en voz baja. No, Michael, no tenías miedo por mí. Tenías miedo por ti mismo. Miedo de perder lo que creías que yo te debía. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Michael alzó la vista, desesperado. No digas eso. Sigo siendo tu hijo. Sara asintió con una sonrisa leve, sin calor. Eres mi hijo. Y también el hombre que se quedó quieto mientras su esposa intentaba envenenar a su madre. Elegiste el lado equivocado. Pero aún espero que aprendas lo que es correcto. Él rompió a llorar, hundiendo la cabeza entre los brazos. Los sollozos resonaban en la habitación cerrada. Sara no se movió. No extendió la mano para consolarlo. Permaneció inmóvil, los ojos cerrándose lentamente. No había lágrimas ni ira en su rostro, solo el cansancio profundo de quien ha visto demasiado pudrirse y aún así sigue respirando. Cuando los policías entraron, ayudaron a Michael a levantarse. Caminaba con la cabeza gacha, incapaz de mirar a su madre. Sara se puso de pie, acomodó su abrigo. Su espalda seguía recta, aunque los pasos sonaban pesados. En el pasillo, David, su abogado, la esperaba. ¿Está bien?, preguntó él con cautela. Sara respondió con voz grave y contenida. Nadie está bien después de perder a un hijo, aunque siga vivo. Pasó junto a mí sin decir una palabra. Vi su rostro un instante bajo la luz del pasillo, medio iluminado, medio en sombra. Era el rostro de alguien que había ganado una guerra que nadie quiere ganar, de una madre que acababa de soltar su última esperanza. Y comprendí entonces que el dolor más grande no era la traición, sino la necesidad de perdonar para poder seguir viviendo.